Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Salud o sufrimiento? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de una gráfica que nos habla de la diferencia entre la salud y el sufrimiento y qué relación tiene la salud o el sufrimiento con los temas de los niveles de glucosa en la sangre. El hecho de que una persona sea diabético o no sea diabético no quita que esa persona debe estar pendiente de cómo están sus propios niveles de glucosa. Todas las enfermedades graves ocurren principalmente asociadas a fallas del metabolismo y principalmente con niveles de hiperglicemia, que es niveles de glucosa alta. Por ejemplo, el cáncer depende para sobrevivir de un ambiente lleno de glucosa. Por lo tanto, una persona que tiene la glucosa alta, pues va a tener un terreno muy fértil para que un cáncer se convierta en un tumor. Hay condiciones como por ejemplo las condiciones de alta presión que tú no las puedes controlar a menos que reduzcas la glucosa, porque cada vez que tu cuerpo entra a tener demasiada glucosa, el páncreas produce insulina, la insulina le dice a los riñones que no suelte la sal, el sodio, y automáticamente sube la presión. Así que básicamente son unos mecanismos que se avisan unos a los otros, se coordinan unos a los otros, pero que son inevitablemente, están ahí, ¿no? Entonces, quiero que vean esta gráfica, fíjense. Esta gráfica es una gráfica de control o descontrol de la diabetes y habla de salud o sufrimiento. Y déjenme decirle que esto aplica no solamente a las personas que son diabéticos, aplica a todas las personas con prediabetes y a cualquier persona que quiera conservar la salud y esté en un estado de obesidad severa, o obesidad leve o sobrepeso. Fíjense, lo que se ha descubierto básicamente es que la salud o el sufrimiento que va a tener una persona depende totalmente de cuánto es su nivel de glucosa promedio. Sobre todo el nivel de glucosa en ayuna. En ayuna es al despertarse, antes de haber desayunado ni nada de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tú ves que en esta gráfica muestra una persona que tiene una glucosa en 60 miligramos por decilitro, ya viene a ser demasiado baja. Cuando llega a 60, entra en hipoglicemia. La hipoglicemia es una condición donde hay demasiada poca glucosa para las necesidades del cuerpo. Lo primero que se afecta cuando hay hipoglicemia es la mente, es el cerebro. Quiero que sepan que la cabeza, el cerebro, ocupa más o menos como el 3% del total del cuerpo. Sin embargo, el 25% o más de toda la glucosa del cuerpo lo consume el cerebro, que es la parte que está en la cabeza. O sea, que acá se consume el 25% de la glucosa o más y solamente ocupa el 3%. Por lo tanto, el metabolismo de glucosa en el cerebro es bien acelerado, porque sin ello no podría ni pensar bien, ni sostenernos en el espacio y nos marearíamos y todo ese tipo de cosas. Así que básicamente una persona debe estar consciente de que cuando llega a hipoglicemia, que está muy baja el azúcar, pues lo primero que va a hacer es que le fallan los sentidos. Una persona que tenga hipoglicemia puede tener un accidente en su carro, puede marearse, puede darle vértigo, todo ese tipo de cosas le pasan a la persona que está muy baja la glucosa. Ya cuando llega a 60 es un punto de peligro. Ahora, si una persona quisiera salud, sus niveles de glucosa estarían promediando 90 miligramos por decilitro es una vida saludable. Ahí van a estar los atletas, la gente saludable, la gente que no tiene muchos síntomas, ni achaques, ni usa muchos medicamentos, que tengan verdadero control y un buen estilo de vida, van a estar en ese área que es el área de la salud, por ahí por los 90 miligramos por decilitro. Ahora, cuando la persona ya llega a 130, que ahora vamos subiendo, cuando llega a 130, pues quiere decir que ya es diabético. La diabetes se determina como una glucosa en ayuna, que en algunos países como Estados Unidos dicen 125 más, en otros países dicen 130 o más. Pero ya como usted llega a 130, definitivamente cayó al rango de diabético. Sobre todo si llega a subir al rango por ejemplo, ya aquí en el rango de 130 se empieza a afectar la sexualidad de la persona. Aquí empiezan los hombres a empezarse un poquito a fallar su sexualidad, la impotencia, todo ese tipo de cosas, por este rango, ¿no? Ahora, cuando ya la persona llega a tener azúcares que tocan los 200, ya la historia cambia, porque ahora es que viene la ceguera, las amputaciones, la pérdida de potencia sexual, y vienen las personas a quedar disfuncionales en cuanto a la vida, en cuanto a la vista, en cuanto a los riñones, en cuanto a todo, ¿no? Así que básicamente usted escoge cuál va a ser su destino de salud. Si usted quiere un destino de sufrimiento, asegúrese de tenerla de 130 para arriba.
Si quiere un destino de salud, manténgalo alrededor de 90, 100 como mucho y demás. Y si quiere tener accidentes, pues asegúrese de bajarlo de 60 para abajo. Ahora, todo eso una persona lo puede aprender si consigue un glucómetro. Los glucómetros están disponibles donde quiera. Esto no duele nada. El truco es que uno se da el pinchacito por el lado del dedo y nunca en la yema, ¿no? Yo me la mido todos los días por la mañana y reviso. Ya he descubierto que cuando he tenido alguna infección o algo, pues me amanece más alta. Si no dormí bien por la noche, pues me amanece más alta. O sea que el estrés le sube la glucosa. Una infección le sube la glucosa. Un buen mal rato le sube la glucosa. Pero usted empieza a aprender cómo funciona su cuerpo y cómo su cuerpo reacciona a cada uno de los alimentos. Les recomiendo que vean los alimentos de alimentos agresores, que aprendan a usar un glucómetro. Tengo una historia fascinante, verdadera, porque tengo una staff, una de las consultoras de Natural Slim de Puerto Rico, que tenía un problema de que la tiroides la tenía inflamada y ella siempre tenía una barriguita que no había quien se la quitara. Se puso a buscar sus alimentos agresores, encontró cuáles eran, se le fue la barriga y también el bocio ese que tenía la tiroides inflamada, ¿no? Pero ella fue muy inteligente en que observó que su niña de 6 años estaba teniendo problemas de aprendizaje y problemas de comportamiento. Y se puso curiosa y dijo, caramba, ¿no será que mi niña está teniendo los mismos problemas con alimentos agresores que le disparan mucho el azúcar hacia arriba, igual que a mí? Me estaba pasando. Se puso a revisar, consiguió las agujitas para la nena que eran distintas a las de ella, le probó a la nena y la nena le salió como en 200 y pico de glucosa por acá a las 7 de la mañana, ¿verdad? O sea, que quiere decir que al ella darse que su nena de 6 años tenía glucosa de más de 200, ella pudo evitar que su hija llegara a la diabetes. O sea que ahora mismo, según están viendo usted, un hijo suyo o una hija suya puede estar convirtiéndose en diabético. Y se va a estar convirtiendo por los niveles de glucosa excesivos, que es lo que hace el daño al cuerpo permanente, que entonces se convierte en una diabetes permanente. Le toca a usted investigarlo y evitar. Allá están fascinados la farmacéutica esperándolo con los brazos abiertos para medicarle. Pero esto se lo comparto pues porque la diabetes es algo que va saliéndose fuera de control. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí tiene la gráfica de Estados Unidos de millones de diabéticos, ¿no? Ya usted ve esto como ya desde el 1995 empezó a aumentar y ahora mismo para el 2012 estaba en 26 millones de americanos con diabetes y sigue creciendo. La curva es clarita. Así que si usted quiere evitar la diabetes, la puede evitar. La puede evitar revisando los niveles de glucosa y observando lo que hay y conociendo esta información. Y esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa.